Radio. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Iván, buenos días. Gracias por estar acá. Oiga, a ver, se enredó la cosa política, se enredó por el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, porque la caja fuerte no aparece, en fin. Que es lo único importante. A esta altura, sí, porque lo único claro. importante. Ya. Nosotros tenemos la tarea del mismo tiempo de exigir la responsabilidad política del ministro Jackson, de exigir que la Fiscalía haga su trabajo, porque yo soy un convencido, Iván, que hoy día 2/3 de los votos de rechazo que tiene el presidente Boric en la encuesta se llama Giorgio Jackson, pero eso es un canal. Y otro canal muy distinto es que yo no logro entender por qué los adultos mayores de Chile y sus pensiones indignas tienen que pagar el pato. O sea, nosotros cuando nos planteamos a discutir sobre el tema de pensiones no lo hacemos por simpatía o antipatía con un gobierno, lo hacemos porque tenemos la convicción de que esto es un tema prioritario en el país si queremos restablecer la confianza con el sistema político. O sea, yo creo que en lo personal entiendo el malestar que le puede generar a la ciudadanía y en especial a nosotros como oposición el que el gobierno persevere en un mal ministro. Yo creo que el presidente está en un proceso de autoflagelación con eso. O sea, no logro entender por qué no es capaz de darse cuenta que los ministros son fusibles para resguardar al presidente. Ya, pero otra cosa es lo que se haga políticamente. Exactamente, tenemos una mirada distinta, lo hemos conversado. Yo lo hablé con el presidente de la UDI y le dije, mira, nosotros como Renovación Nacional creemos que esto es tan prioritario para el país que aquí hay que hacer 3 cosas inmediatamente. Primero, pedirle al gobierno que nos pongamos serios y que le quite la urgencia al proyecto. Porque esto es seguirlo votando a matacaballo. En pensiones. ¿Ya? En pensiones, que le quite la urgencia. Aparentemente eso se va a hacer, ¿no? Espero que sí, así me lo ha dicho la ministra Jara, no la quiero comprometer porque lo hemos hablado, pero sí, pareciera eso que va a ocurrir. El ministerio tiene que captar que hoy día la inmensa mayoría de los chilenos cree, ayer la encuesta Academia es bien elocuente, ¿no? Que esa plata tiene que ir a la cuenta de ahorro de los trabajadores. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el gobierno es, ¿cómo logro disuadir a un sector político que ante esa realidad es muy difícil actuar distinto? Bueno, con creatividad. Yo creo que nosotros tenemos que pensar quizás en que algún porcentaje de eso pueda ir a un pilar intergeneracional y por lo tanto usted le diga... Ante los diputados de RN, ¿no? Que es lo que creemos nosotros, que es que usted le puede decir, mire, un porcentaje de ese 6%, entendiendo que usted capta que en la sociedad no es solamente el interés de usted el que está en juego, sino que tenemos que hacer que todos estén mejor, porque en la medida en que todos están mejor, la sociedad está mejor, y en último término usted está mejor, podemos pensar en hacer, mire, yo quiero destinar esos fondos exclusivamente a mujeres con lagunas previsionales que hacen de cuidadora, o exclusivamente a mujeres que han tenido alta labor doméstica, o sea, empezar a hacer pilares intergeneracionales más específicos. Ya, pero eso rompe un dique. Eso rompe, hay un principio que se disuelve, digamos, que es que la plata es 100% de cada persona, digamos. O sea, eso es así. Si ya, lo que pasa roto ese dique, ya ahora se podría, digamos, negociar más o menos cuánto se rompe el dique, por decirlo así, ¿no? Que fíjese que no sé si yo más bien sigo pensando que la plata es de cada persona. Lo que pasa es que yo apelo a que las personas conciban en una lógica de solidaridad no impuesta a través de un sistema de reparto, que solo en la medida en que nos hacemos responsables de la comunidad toda podemos vivir mejor en sociedad. Y pero ese es un principio que es distinto al de que las cuentas son puramente individuales. Sí, lo que pasa, Iván, déjame hacerte un comentario. A ver, yo cuando escuchaba a Pepe Out, nunca se me olvida, aprovecho para mandarle un saludo. Cuando se votan los retiros previsionales, Pepe Out hace una reflexión que yo creo que toma todo el sentido. Dice, mire, la izquierda aquí está cometiendo un error ideológico. Sí. Porque la seguridad social, los ahorros forzados, siempre son a contrapelo. Porque todos nos gustaría, pero obviamente los ahorros forzados tienen una lógica de bien común. Entonces dijo, mire, de momento que aprueban los retiros previsionales, sientan un principio, que es el principio de lo individual sobre lo colectivo. Y para eso, para la izquierda, es insostenible. Y hoy día están pagando el pato de haber tenido los retiros previsionales, en parte por necesidad de la pandemia, pero digámoslo, Iván, en parte porque querían infligirle un daño al gobierno. Eso fue... Y al sistema de pensiones, digamos. Sí, y era una respuesta individualista ante una crisis compleja. Yo tengo la sensación que acá lo que tenemos que hacer todos es sentarnos y entender que en democracia hay 2 caminos posibles. O el camino del diálogo y los acuerdos, o el camino del voto de acuerdo a la mayoría. Yo creo que tenemos que ponernos un plazo, por decirle, vamos a dialogar 15 días, y vencidos esos 15 días habrá que ver en qué estamos de acuerdo, y el resto, esto es lo más parecido a la democracia, se pondrá en votación. Y cada uno tendrá que votar de acuerdo a lo que cree. Si lo que la gente es que hay cosas que son entregables para el gobierno. Bueno, pero es que el gobierno tiene que captar que si no, lo que va a pasar es lo peor de todo, que es que esta inercia está desgastando no solo al gobierno, sino que al sistema político. Además, hoy día hay un estudio en las últimas noticias, que me imagino quizás lo habrán visto, que también pone una pregunta que tiene que contestar el gobierno, que es:
es más eficiente para llegar a mejorar las pensiones de los actuales pensionados, especialmente las mujeres que por lagunas previsionales tienen malas pensiones, incrementar la pensión garantizada universal o esta lógica de reparto interno que incorpora el 6%? Y lo Sí, que dice yo vi el titular nomás, no he visto el estudio, lo que dice el pero estudio, interesante la premisa. claro, lo que dice el estudio es que en la práctica, porque lo que dice la reforma del gobierno es le vamos a subsidiar la pensión a las actuales pensionadas mujeres por los años de cotización. Claro. Y como lamentablemente muchas mujeres han cotizado muy pocos años, eso en la práctica decanta en un aporte muy menor. Y por lo tanto... Claro, porque es proporcional a la cantidad de cotizaciones. Exacto, entonces lo que dice este informe, mejor incrementemos la PGU y de esa manera vamos en beneficio efectivamente en las mujeres con peores pensiones que obviamente son las que han cotizado menos. Entonces, ahora, pero hay un problema de flujo. De flujo de plata fiscal, digamos. Si eso se imputa al presupuesto de la nación, es muy complicado y muy oneroso, porque no existe esa plata. Por eso es que el gobierno y otros sectores intentan hacerlo con una parte de las cotizaciones. Sí, lo que pasa, de acuerdo, pero lo que tiene que captar el gobierno... Sí existe ese flujo. Digamos, sí, ¿no? pero nosotros lo que le hemos dicho, miren, separemos el incremento de la pensión garantizada universal. Si el gobierno quiere hacer un proyecto de corta tramitación en materia de fin de evasión y elusión, lo que se recauda por esa vía es perfectamente imputable al incremento de la pensión garantizada universal. Entonces al final es una decisión política del gobierno. ¿Cuánto más vamos a perseverar en este gallito que está desangrando el sistema político? Porque la gente ve que pasa el tiempo y esto no se resuelve. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta original, nosotros creemos que hay que hacer valer la responsabilidad política del ministro Jackson sin lugar a dudas. Creemos que el presidente está cometiendo un error político grave al perseverar en un ministro que le causa un tremendo daño a su gobierno, pero eso no obsta a seguir trabajando, porque nos parece que los adultos mayores no pueden pagar el pato de la inoperancia de un ministro, sino que al revés, nosotros como dirigentes políticos tenemos que ser capaces de sobreponernos a eso y ser capaces de construir una salida en seguridad, ojo, y en pensiones, que son los dos temas prioritarios. Ahora, el problema que vamos a tener si eso se mantiene así, y yo no lo quiero plantear en estos términos, pero obviamente en esta materia hay una mirada distinta y por lo tanto en la hora nona, si es que esto se persevera así, va a ponerse esto en votación y yo tengo la sensación de que quizá esa mirada distinta también puede expresarse en términos de votación. Entonces, yo lo que creo es que acá tenemos que bajar un cambio, poner la pelota en el lado de la Fiscalía en lo que respecta a investigar el robo del ministerio, que hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Dos, que el presidente ojalá capte. Mira, y en realidad el primero que debiese captar, Iván, es el ministro Jackson. Fíjate que ayer leía la carta del Pato Fernández y él se autodenominaba a sí mismo un escollo para el gobierno. Lo cual es injusto. La carta de cuando él renuncia. Y a mí me parece súper injusto que él lo haya estimado así, pero está bien, él lo estimó así. A mí me da la impresión que en el caso de Giorgio Jackson pasa un poco lo mismo. O sea, él tiene que hacer una reflexión y darse cuenta de que él está haciendo un escollo para el gobierno porque está provocando que el gobierno... Mire, la ministra de Obras Públicas va a inaugurar una obra en Limache y lo primero que le preguntan son temas como esto, en vez de tener la posibilidad de hablar de las cosas que hace. Entonces, ya, de acuerdo, pero ahora con la sangre en el río no hay vuelta que darle, pues si el ministro renunciara, el presidente no tendría que aceptarle la renuncia. O sea, yo creo que si el presidente se da cuenta de lo que está en juego, yo creo que la primera gran tarea es dar señales de anticipación en el tema del caso convenio, apenas tenga señales de anticipación, es decir, no es que el gobierno reaccione cuando lo pillan, sino que anticipándose, hecho ese espacio de anticipación, mire, esto fue lo que investigamos, esto fue lo que encontramos, lo enviamos a la Fiscalía, ahí se abre un espacio para que el presidente, en mi opinión, Iván, y con esto cierro, haga un cambio de gabinete un poquito más estructural. Porque pero ¿cuál es la responsabilidad política del ministro Jackson? Ayer el subsecretario Monsalve lo defendió mucho en términos de que no estaba claro. Yo creo que hay tres. La primera es porque evidentemente sigue dándose cuenta de que dentro de ese ministerio no hay control por parte del ministro. Yo creo que la denuncia de la senadora Proboste, Iván, sigue dando vuelta. Yo no tengo duda que la senadora Proboste, en lo que respecta al caso convenio, no tiene ningún interés personal de perjudicar al gobierno, y ha sido una senadora que, pese a estar en un partido comillas de oposición, es una senadora que en general apoya al gobierno. Entonces se hace una denuncia respecto a desarrollos sociales porque tiene los antecedentes, y eso está dando vuelta ahí y en algún minuto va a reventar. O sea, está en la Fiscalía. Digamos. Exacto. Y yo creo que lo segundo es que si el ministro efectivamente se entera a las 6 de la mañana de esta situación y decide viajar a Concepción, permítame la franqueza, el descriterio es total. O sea, o no dimensiona bien la envergadura de los hechos, o
peor que eso, prefiere hacerse el loco y partir a Concepción, porque da la sensación que un robo de 23 computadores en los pisos donde se supone que está la información sensible, y además de la caja fuerte donde mire las vueltas, tan justo parece información sensible del caso Convenio, hacía procedente que el ministro se apersonara ahí y saliera él a decir, mire, esto lo han robado, esta es la información, no se preocupen, están respaldados, pero no, pues él toma la decisión voluntaria de partir a Concepción. El ministro Monsalve decía, sí, pero tan pronto pudo hablar, sí, pero es que, a ver, ¿qué se espera uno de alguien que ha sufrido un escándalo de esta envergadura? ¿Que lo monitoree a kilómetros de distancia o que se apersone y explique la envergadura del daño que ahí se ha producido? Lo evaluó mal, Jackson. O sea, no solo lo evaluó mal, a mí me parece que hay un descriterio que merma una vez más la confianza que se puede tener en él como interlocutor. Ese es el drama de las decisiones que a veces toma el ministro Jackson. Yo creo que el ministro Jackson es una persona que hoy día tiene una difícil situación en lo político. Yo creo que el ministro Jackson, lamentablemente para él, por lo que significa ser la cara de Revolución Democrática dentro del gobierno, cuando uno hace gobiernos de coalición, Iván, las personas no solo responden por sus actos individuales, sino que por lo que representan políticamente dentro del comité político. Y Giorgio Jackson es la cabeza de RD. Dentro de ese partido se han dado espacio a delitos de manera más o menos orgánica, no tan aisladamente, y por lo tanto ahí también hay una responsabilidad política. Y desde el punto de vista de la responsabilidad constitucional, que una cosa es que el ministro haya evaluado mal la situación y haya partido a Concepción, pero eso no viola necesariamente la Constitución. O sea, yo tengo una mirada que yo creo que el deber de supervigilancia de los ministros respecto de sus subsecretarías, seremía y también respecto a los servicios dependientes supone al menos velar por el buen cumplimiento del deber de probidad, y el deber de propiedad que hoy día está establecido en el artículo 8 de nuestra Constitución los pone en situación de responsabilidad constitucional cuando se cometen irregularidades económicas. Yo creo que más que por el caso del robo del ministerio, si la denuncia de la senadora Proboste toma cuerpo y efectivamente hay ahí una situación compleja, yo soy de los que creen que el deber de supervigilancia del ministro llega al nivel de tener que responder constitucionalmente por malversaciones de fondos al alero de su ministerio. Que es que los ministros, pase lo que pase en sus servicios dependientes, en la seremía, se pueden robar plata, no, es que la jefa del servicio es la subsecretaria, entonces cortamos con la subsecretaria. Eso es indefendible para los chilenos, y por eso, Iván, perdona que lo defienda brevemente, cuando a mí me decían que en el caso de la JUNAEP no había deber jurídico de velar por el buen uso de los recursos, a mí me parecía indefendible, jurídicamente y políticamente. ¿Por quién va en la elección interna? Yo soy como el CERVEL en Renovación Nacional, entonces no me puedo pronunciar. Sí, neutro, ¿no? Soy el ministro de Fe del proceso. El secretario general de Renovación Nacional, que no va a la reelección, Diego Chalper, diputado, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván, y muy buen café. Aprovechar de agradecer. Mire que muy bien, muy bien. Sí, corresponde. Lo valoramos mucho. ¿Lo valoras?